Carlos, tú has venido ya a abrir la temporada de verano de podcast en Patente de Corso. Mm. He traído a Carlos porque, bueno, él es profesor de un instituto de Sí, secundaria exacto. en Reus Sí, y vamos a hablar un poco vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de juventud, vamos a hablar de educación, de cómo es hoy en día la educación, qué problemas hay con toda esta posmodernia que estamos viviendo y también cuál es el estado anímico social de la juventud, aparte de más temas que yo creo que será muy interesante sacar y de los que espero que Carlos también, si quiere hablar de lo que sea, me lo diga. ¿Qué ujú. tal? ¿Cómo estás, Carlos, macho? Un placer Pues tenerte muy por aquí. bien. Estoy muy bien. Estoy, pues eso, encantado de estar aquí y hablar contigo. Y no sé, y dar un poco mi opinión sobre cómo funciona el sistema educativo y de cómo se está gestionando, ¿no? Yo estoy ahora mismo, bueno, yo llevo ya 4 años trabajando en la enseñanza, unos 4 o 5 años más o menos, en los que he dado vueltas por muchos centros, he estado en centros de tanto del centro de Barcelona como de los barrios periféricos de Barcelona. Y Uh-huh. actualmente estoy trabajando en la provincia de Tarragona, pero no en Reus, sino en concreto en Montroig del Camp, se puede decir que es una zona de Montroig del Camp que está deprimida a nivel socioeconómico. O sea, es Abandonado un poco. una zona un poco abandonada, sí. Uh-huh. A ver, yo quería comenzar porque, por ejemplo, ahora mismo en el centro hay mucho revuelo porque ha salido a la luz el último estudio PIRLS del 2021, han salido los resultados. El estudio PIRLS es un acrónimo de Progress in International Reading Literary Study, Ajá. que son unos estudios que se hacen cada X tiempo para saber evaluar el nivel de comprensión lectora de los alumnos Ah. de los distintos países miembros de la OCDE, ¿no? Pues bueno, resulta que España ha sacado 10 puntos por debajo de la media de los países de la OCDE. Y no es que la media sea, que la media sea, Y no es que sea sean muy los reyes, alta, ¿no? ¿no? Claro, entonces, que nosotros siempre pues tenemos algunos debates en el claustro de por qué ocurre este tipo de cosas y la mayoría de las veces lo achacamos a la incompetencia de los políticos y a la falta de medios, ¿no? Sí, Y es yo, un clásico, ¿no? La falta de sí, recursos en los centros, entiendo. Pero sí, habrá más cosas, claro. totalmente. Yo, por ejemplo, la falta de medios sí que estoy de acuerdo con mis compañeros en la falta de medios, pero no tanto en la incompetencia de los políticos. O sea, yo creo que, o sea, si las cosas están saliendo así, en realidad está saliendo mal quizás para nuestras generaciones, pero no mal para los objetivos de los políticos, que los políticos tienen realmente. O sea, su hoja de ruta está saliendo bien. Yo, por ejemplo, por ponerte un caso, Eric, hay un psicólogo, bueno, relativamente famoso dentro del mundo de la pedagogía que se llama Eric Donald Hirsch. Si Uh-huh. queréis podéis buscar libros de él en la actualidad. Y él publicó en el 2003, o sea, hace 20 años, publicó en la revista American Knowledge un estudio en el que él decía que el factor más importante para el desarrollo de la comprensión lectora son los conocimientos. Uh-huh. Sin embargo, el sistema educativo, desde ya hace tiempo, premia el hacer, el proceder o el procedimiento, un saber procedimental, por decirlo de algún modo, lo que se llama actualmente en las leyes que tenemos de educación, las competencias, ¿no? Prima competencias sobre lo que es el saber, ¿no? Un conocimiento más, o sea, los saberes, un conocimiento que es más, se llama conocimiento profundo también. O sea, Uh-huh. por sintetizarlo un poco, se premia el procedimiento, pero no se premia el conocimiento. Creo que lo entiendo. ¿Podéis ponernos un ejemplo así burdo para nosotros, Sí, por lejos de la... ejemplo, no sé, pues por ejemplo, te enseñan a usar, por ponerte el no sé, Word del ordenador, por poner? exacto, te enseñan a usar una app en un ordenador o a crear una app, pero no te enseñan a lo mejor el motivo por el que se crea esa app o lo que me Uh-huh. refiero, sí, por ponerte un Sí, ejemplo, es ¿no? un ejemplo. Sí, sí.
Y Hombre, yo con básicamente, la última ley, que ahora hablaremos obviamente de la última ley de educación, que esto lo dejamos un poco para después, pero se nota lo que estás comentando de que el conocimiento como tal se deja un poco de lado de cara a cuestiones más del método, entiendo también, de la relación profesor-alumno, que eso es como que hay un ámbito ahí experimental también y mucho lo que está sí, aplicando sí, al sí, gobierno, que sí. se nota quién aprieta al gobierno con estas cosas. Ujú. Y, y yo la verdad es que cuando veo cosas de conocimiento de cultura general, alucino con el nivel actual, ¿eh? O sea, es para... Sí, el nivel cultural es muy bajo, pero es por eso, bueno, para mí es por la educación basada en competencias. O sea, yo creo que debemos volver a la educación no basada en competencias, sino basada en saberes. El tú tener una buena formación en latín, en griego, en filosofía, en historia, en economía, y no tanto esta locura digital y de saber, es que no sé cómo te explico, a lo mejor no saber lo que hay, te hablo por ejemplo de mi ámbito, de las matemáticas, no saber lo que hay detrás de una ecuación, pero sí saber aplicarla. Sí, Entonces, lo hombre, interesante, esto, además con la claro, digitalización, la gente, vamos, no solo con las matemáticas, que obviamente sí, tú, si tienes que hacer un trabajo en casa ahora, no vas a ser el tonto que lo ya, hagas sin apoyarte en internet, claro. sí, Porque antes al exacto, menos tenías que leer el libro para saber por dónde iban los tiros. Ahora ni sí, siquiera. Antes a lo mejor te explicaban hasta de dónde había salido esa ecuación, ¿no? sí, exacto. Pero ahora yo me acuerdo de fijarme en esas cosas, además, de decir, ah, mira qué interesante, que este griego en un momento dado, ¿no? Mezclando ahí geometría, filosofía, bueno, que la filosofía en verdad viene Sí, en sí, gran sí, sí. medida de la geometría aplicada a la vida o al entendimiento de la vida, y decías, mira, sale de aquí, sale de tal. Ahora lo van a aplicar así, además, incluso si me ocurren otras materias ya, que es la gente vomita contenidos, por supuesto, que eso es un clásico ya, y todo lo que puedas hacer en casa lo vas a hacer apoyándote en cosas que te van a convertir ese conocimiento en algo efímero. O sea, Sí, ¿qué dicen aquí? Pues lo hago así. El chat GPT y estas cosas son terribles, pero son una continuación de lo que ya había. Si es por que, ejemplo. vamos, Sí, sí, por ejemplo, es eso. Pero claro, o sea, todo este funcionamiento procedimental al final tiene un objetivo que es como el de conseguir, yo por lo menos lo veo así, conseguir operadores acríticos. O sea, pero no es que no es que lo piense yo. O sea, si tú te vas, por ejemplo, bueno, no sé si recuerdas los años 60, 70, la década de los 60, los 70 en yo no Estados los recuerdo, pero sé que han existido y sé algo de ellos también. históricamente los fenómenos que han pasado. No, yo tampoco, yo no viví en aquella época. Hombre, no, Me digo, hubiese hecho joder, el qué pacto con joven, el o sea, qué diablo. joven te verías, si no, sí, sí, total. Sí, pero que sabes que fueron momentos convulsos y sobre todo en Estados Unidos. Y a raíz de esos momentos convulsos que hubo durante los 60, los 70, pues se creó lo que es la Comisión Trilateral. Claro, Ostras, la comisión trilateral que la crearon en 1973 David Rockefeller y Brzezinski, entre otros. sí. Claro, tú ahí, Aquí además hicieron muchas cosas. Fueron muy importantes en la transición, sí. sí, 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 bastante importante. Pues El bueno, todo atado y bien atado va por ahí, básicamente. sí, totalmente. Hay un libro que os recomiendo mucho leer que se llama Un rey golpe a golpe, Un creo que rey se llama golpe. así. Una biografía súper corta y súper intensa sobre la monarquía, la postmonarquía franquista, porque es que no la volvieron a poner, que habla mucho sobre también el papel de los americanos aquí, en esa época justo. Sí, la comisión trilateral es que es una institución, o sea, muy poderosa y muy importante. Nosotros, por ejemplo, tenemos a Juan Villayonga, que es un miembro, actualmente es miembro de la Comisión Trilateral, que fue puesto, bueno, fue durante un tiempo, fue director ejecutivo de Telefónica, puesto allí por el José María Aznar, y que también fue director de Credit Suisse y, bueno, de una serie de entidades financieras, ¿no? Y también está Alan Greenspan ahí, que fue Sí. presidente hasta hace muy poco de la Reserva Federal. Ah, Sí, ostras. o Sí, debe sea, estar y esta pasando por sus gente, mejores momentos ahora la Reserva Federal. sí, pues Vaya. esta gente, por ejemplo, sacaron en el 75
se le encargaron en el 75 a Samuel Huntington, que es un politólogo relativamente importante, que hiciese un análisis de lo que ocurrió durante los 60 y los 70, ¿no? Y a mí me gustaría, pues, el informe que emitió el Samuel Huntington se llama La crisis de la democracia. Y a mí me gustaría leerte un poco cosas del informe este. Adelante, este es el podcast de educación más loco que hemos hecho nunca. Carlos, ahora fuego. Pues dice, por ejemplo, dice una cosa aquí que es muy interesante, que dice: el funcionamiento eficaz de un sistema político democrático, por lo general, requiere cierto grado de apatía y no participación por parte de algunos individuos y grupos. Está o sea, un sistema democrático. Esto está en un informe. O sea, está en el informe de Samuel Huntington, que fue publicado por la Comisión Trilateral y se llama La crisis de la democracia. Salió en el 75. Quien no quiera mirar está, ¿eh? Qué buen año, sí, para la democracia. Sí, o sea, te está diciendo que básicamente una democracia tiene que tener ciudadanos apáticos para que pueda funcionar. Bueno, una democracia, su democracia, ¿no? Bueno, sí, pero entiéndase, claro, hombre, el mito de la democracia, vamos a ver. Y ahora esto ya viene a colación para empezar a encontrar las causas de por qué obtenemos estas puntuaciones tan ridículas y tan malas en comprensión lectora y por qué el nivel educativo es tan bajo, como tú decías, ¿no? ¿Por qué el nivel educativo es tan bajo? Pues bueno, en ese mismo informe también está este fragmento que es canela en rama, ¿no? Dice: la crisis de la democracia deriva de un alto nivel de educación, movilización y sociedad participativa. O sea, no se esconden, o sea... Me encanta. Es como un oxímoron, es como la democracia no puede ser democrática, si no, no funciona. No exacto, sí. Claro, pero... Cuando además esto, porque yo es algo que he aprendido al menos haciendo política distinta a la que se conoce hoy en día, obviamente. Yo, por suerte... Siempre sabéis que para nosotros la política es otra cosa, no es vivir de toda la vida. Cuando tú quieres tomar decisiones en un sitio, si no tienes conocimiento ni sabes nada de lo que pasa en ese sitio, en realidad, ¿qué legitimidad tienen, no? Ya. Entonces, obviamente, la participación hay que incentivarla, pero la participación sin conciencia, sin trabajo de mentalidad crítica, sin tal, es una participación nula. Y ya si no hay participación, pues ya es una tecnocracia chunga. Pero sí, o sea, me parece interesante. No conocía este informe. Bueno, sí, perdón, pues si le quieres echar un ojo está, ¿eh? Otra cosa, a colación de lo que acabas de comentar del pensamiento crítico, está más relacionado con la educación basada en saberes y no con la educación competencial. Eso yo te lo desarrollaré también, que por eso no se hace la educación. Por eso no se llega a la educación basada en saberes, sino lo que te interesa es la educación competencial, porque saben ya de antemano que no genera pensamiento crítico. Entonces, bueno, dando un pequeño salto en el tiempo, ¿no? Llegamos a 1993 y hablamos ahora de Jacques Delors, que supongo que lo conocerás, que era un político importante del Partido Socialista francés. Bueno, conocerás a lo mejor por algún libro y tal. No tenemos el placer de conocerlo en persona, ¿no? No, pero tampoco lo conocía. Humildad por delante. No sé quién es, por favor. Pues fue presidente de la Comisión Europea durante una década más o menos. Ajá. No sé si adivinas la profesión de este hombre que va a opinar otra vez sobre la educación. No lo sé, tío. Espera, déjame. Banquero. Banquero, muy bien. ¡Vamos! ¡Bravo, Pau! Es por la gran educación que me han dado a mí. Exacto, pues bueno, tenemos este presidente, bueno, que fue presidente de la Comisión Europea hasta el 2006, si mal no recuerdo. Y bueno, era banquero y escribió un libro que se llamaba Crecimiento, Competitividad y Empleo. Dios. En este libro, él no se corta un pelo ya, o sea, hace como cambios sutiles en el lenguaje. Por ejemplo, el discente ya no se le trata, o sea, existe la figura del discente, alumno, en contraposición al docente o profesor, ¿no? Pues ya no se habla de discente o no se habla de ciudadano, ¿no? Se habla de capital humano, que es la mercantilización del alumno, o sea, es el alumno transformado en mercancía, que parece una tontería, o sea, es una terminología sutil que a lo mejor el que no preste atención se le pasa por alto, pero en realidad lo que te está diciendo es que a partir de ahora el conocimiento es importante en tanto sea susceptible de ser transformado en mercancía, ¿sabes? O sea, sí, obviamente la intencionalidad a lo mejor, o sea, de él más que nada era ser lo más sincero o consigo mismo con la gente que le lee,
y puede ser incluso torpe, pero está claro que esto que estás diciendo, o sea, no es ninguna locura. O sea, los planes de, por ejemplo, me acuerdo del plan de Universidad 2020 que venía de Europa y que ya se criticaba desde sindicatos estudiantiles desde los que, bueno, estábamos nosotros, se basaba sobre todo en la calificación de universidades en base prácticamente a un rendimiento productivo económico a nivel internacional. Sí, sí, sí. ¿Cuánto va a aportar tu universidad a la mano de obra internacional, teniendo en cuenta la posición de tu país respecto a otros? Y ya está. O sea, obviamente no es algo, no es oculto, o sea, podéis buscarlo. Si no, todas las dinámicas de financiación o de estos rankings que hacen de las universidades del mundo y todo esto suele estar más relacionadas con factores productivos, ¿no? Sí, total. De dinamización del mercado, es el rollo como cuando en realidad después vienes a España y las mejores universidades, por mucho que sean las mejores en comparación a no sé qué, aquí creo que es más del como el 34% de la gente que tiene un título no trabaja con, obviamente, en una categoría laboral que requiera ese título, sino mucho menos hay una sobrecualificación en relación al mercado, no en relación a lo que necesita el país. Ahí también llegaremos. Ah, vale. Si quieres, si Discúlpame, quieres. Carlos, es que, macho, yo estoy flipando, me estás haciendo un doctorado aquí, yo... Broma, Hombre. estoy encantado, por favor, sí, sí. En este libro de Delors, ya, o sea, él habla de capital humano, es como lo más importante, ¿no? Esa tendencia neoliberal, ¿no? Esa comprensión neoliberal de lo que debe ser la educación, que para mí es una aberración total. Y ya te empieza a dar pistas, ¿no? Te dice que ese capital humano debe revalorizarse durante toda la vida, ¿no? Y después también aquí nace el concepto de competencia, que es el que, ahora por ejemplo nosotros, ahora en julio hay oposiciones para el profesorado y este término competencia está en todos lados, o sea, eso es educar en competencia, la educación basada en competencia, la pedagogía basada en competencia. Pues en 1996, este mismo Delors publica el informe UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, que marca un poco ya las pautas de lo que sería la educación más adelante. Pero claro, ¿tú cómo le vas a decir a la gente la burrada perversa que iba a decir si no le añades un poquito de purpurina, ¿no? Que es lo que se suele hacer ahora mismo, lo que hace Podemos, lo que hace PSOE, lo que hace PP, le añaden purpurina a lo que en realidad es una violación directa de... Sí, o sea, lo hace hasta Vox ya, o sea, es como, Sí. da igual. Siempre tiene que haber ese toque populista. Exacto, pues bueno, este informe que se publica en el 96 le llaman La educación encierra un tesoro. Es como, oh, Dios, qué bonito, me he enamorado. Total. A ver, entre el profesorado, el que lo conoce se llama, porque es un informe muy famoso, se llama Informe Delors. Pero que bueno, que el título así como La educación encierra un tesoro. Pues bueno, el tesoro te comento, entre mucha palabra etérea, que parece, o sea, tú estás leyendo el documento y parece una obra un ensayo de Judith Butler, ¿sabes? Que no tiene ni pies ni cabeza y es todo pseudolengua y cosas rimbombantes, absurdas, o sea, presunción. Lo de pseudolengua, tío. Sí, o sea, presunción por todos lados, ¿no? Pues bueno, el informe es súper curioso porque lo que te plantea es que va a haber unas condiciones materiales objetivas en el futuro que son imposibles de cambiar. Es como el libro del fin de como es el fin de los tiempos. Ahora no me acuerdo muy bien el de Fukuyama, creo que se llama, el sociólogo no me acuerdo. Bueno, ¿qué libro dices? No sé si exactamente es ese título, pero sí, vamos. Bueno, o el fin de la historia hegeliano, me da igual. O sea, sí, o sea, es como, mira, el capitalismo es lo único que hay. O sea, el capitalismo de corte neoliberal es lo único que hay. Entonces, sí, claro, sí. Él te dice que nos vamos a tener que someter a una desregulación de los mercados financieros, a una precariedad laboral, a una privatización, a una mercantilización de todo lo que sea susceptible de mercantilizar. Y claro, en esta tesitura, ¿qué tienen que hacer los individuos para sobrevivir? Pues desarrollar las competencias, ¿no? Tenemos que desarrollar las competencias y entonces tenemos que desarrollar cosas como la adaptabilidad, la resiliencia, el hacer de uno mismo la marca empresa, que bueno, que ahora mismo se ve en las redes sociales muchísimo. Además, estos días he estado leyendo cosas sobre estructuralismo y, bueno, aunque no estoy de acuerdo en estas cosas, la idea esta de
todo el individuo es su propia empresa y lo que has dicho tú, tú como estudiante vas a tener que revalorizar toda la vida, incluso es que la máxima expresión ya es el rollo de los influencers y todo esto, ¿no? Sí, exacto. No importa, bueno, y estas lecciones son, hay un montón de marcas muy famosas por lo que hacen y no por lo que venden, y esto se traslada al individuo en una presión, y además aquí en España tenemos a los Crypto Bros y Gym Bros, que son los portavoces del liberalismo más cutre y paleto que hay. O sea, Sí, que mira que hay total. liberalismo elegante, ¿vale? Y aquí lo reconozco. Pero es que Sí, este sí, sí. paleto es de autoayuda total, que se apoyan todo el rato en falacias de autoridad en gente que es mucho más lista que ellos, rollo Jordan Peterson, que yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de Jordan Peterson, pero al menos el tío sabe de lo que habla, ¿sabes? Sí, argumenta relativamente bien, sí. Claro, o sea, pero este fenómeno de chavales que encima no es que sigan ese estilo de vida de yo soy mi empresa y tal, sino que te lo exportan, te lo imponen, es como, tío, no te das cuenta, el mercado es así. Es como, Sí. pues eso así no era antes, ¿sabes? ¿Por qué va a ser así? Porque te gusta que nos digan lo que tenemos que hacer desde fuera siempre. O sea, es que yo Ya. alucino, tío. Vas a hablarme de todo esto y no me vas a hablar de que te puedes afiliar a siquiera a un sindicato. O sea, ¿cómo Ya. eres tan cabrón? Eres un muy Sí. mal, es malévolo lo que haces, Sí, ¿sabes? sí, total, total, es súper Esos triste. cripto arruinados, efectivamente, sí. Los criptos arruinados, sí. Pues es todo eso, ¿no? El individualismo, el emprendimiento, el egocentrismo, ¿sabes? Y el acriticismo, porque claro, cuando te están diciendo que va a haber unas condiciones materiales que son súper desagradables, pero que tú no las puedes cambiar, que tú lo único que puedes es adaptarte a ellas, al final lo que se está fomentando también es el acriticismo. Claro, ¿qué es lo que pasa cuando tú le ofreces este panorama a los alumnos? Pues que de alguna manera tienes que paliar el sufrimiento emocional que va a padecer el alumno en la etapa educativa cuando le estás planteando un futuro así y le estás diciendo que no hay soluciones, que lo único que hay es la adaptabilidad. Entonces, bueno, aquí tenemos una herramienta, bueno, a partir de eso, pues se ha empezado mucho a promocionar lo que es no sé si, bueno, que seguro lo habrás escuchado, lo de la inteligencia emocional. Ahora, la inteligencia emocional, del Daniel Goleman cada vez tiene más importancia en la educación, ¿sabes? Sí. Pero claro, es coaching, o sea, le estás haciendo coaching a los chavales, que el coaching al final es la mayor expresión de, o sea, me Es una parece a mí, bufada, ¿eh? Es, vamos. es que es neoliberalismo asqueroso porque al final le estás diciendo al chaval, mira, no puedes cambiar nada, el problema no, o sea, El como problema te... no está ahí fuera, el problema siempre va a ser Exacto, cómo recibas tú eso. Que exacto, yo, por un lado, sí que, por ejemplo, reivindico que podamos reivindicar valores, formas de ver la vida, y eso lo conectes con algo obviamente entroncado con la realidad. Pero es que esto que dices es idealizarlo, ¿no? Convertirlo como en la Biblia de cómo tienes que ser, todo lo malo que te pase siempre será culpa tuya, por supuesto, exacto, sí. de rollo, que es vomitivo. Y es que es súper, o sea, es que no, ni siquiera está basado en ningún estudio de nada, es porque funciona, es como un esquema Ponzi en plan, es real porque la gente me lo compra. Y por lo tanto, pues como en el esquema Ponzi, que alguien invierte y con ese dinero le doy dinero al otro inversor y así constantemente hasta que todo se derrumba, pues es un poco parecido. Sí, Pero no está exacto. basado en nada. Es horrible. Es totalmente eso. Entonces, tú con el coaching lo que le haces a los chavales es que vuelves a insistir en la misma idea, ¿no? De no hay unas condiciones objetivas, materiales, fuera, que te estén produciendo sufrimiento, no. El sufrimiento te lo produces tú mismo porque no eres suficientemente habilidoso, porque no aplicas la marca empresa en tu persona como deberías hacerlo, porque todo este discurso vomitivo, por decirlo Sí, sí. suavemente, ¿no? Y claro, pero también eso también tiene un efecto secundario, ¿no? Que al final el tema de la inteligencia emocional nos lleva a una deriva emotivista que nos lleva a posturas en las que toda fuente de, o sea, todo, cómo te puedo explicar? Todo ese acuerdo se expresa en términos de indignación. Pero claro, la indignación a qué te lleva? La indignación lo que te lleva es al fenómeno woke. Pero, Sí, efectivamente. Estoy pensando todo el rato en la otra cara de la moneda, que es nada es culpa mía, todo viene de estructuras opresivas. Yo soy el antagonista de la sociedad, la sociedad me oprime en todos los lados y por lo tanto nunca puedo sobreponerme a nada, que eso es como un derrotismo ideológico total, brutal, total. que es, yo lo comparo, porque esto justo lo estuve hablando hace nada y lo comparaba con el tema de el imperialismo este norteamericano humanista del derecho a todo, cada Ya, individuo tiene derecho a vivir y no sé qué,
Y por otro lado, los movimientos ultrarreaccionarios religiosos que salen de ese intento de forzar situaciones, de invadir países e intentar occidentalizarlos, que se convierten de repente en la hegemónico en zonas enteras de, pues en el Oriente Medio, por ejemplo. Sí. O sea, es muy loco. Y con esto pasa lo mismo. En Estados Unidos ha pasado eso. Por un lado, había gente en los institutos restringiendo que se hablara siquiera de que las niñas tienen la regla, porque eso en Estados Unidos pasa, o de que existen homosexuales, las partes más conservadoras y tal de la sociedad americana, y por el otro lado el reverso este tenebroso liberal progre de hay que hablar de esto, de que el hombre blanco, de que, de que la etnia era que es súper importante, el rollo este de que no existe el hombre y la mujer, ha sido el reverso. Perdón por interrumpirte tanto, Carlos, pero... No, sí, yo estoy encantado, no te preocupes, así aprendo yo también. El tema es, al final, todo esto de la emotividad, al final lo que te hace es también llevarte al terreno de las identidades autosentidas, ¿no? De que algo es real y es verdadero si yo lo siento con intensidad. Si yo siento algo con intensidad, entonces esto se transforma en algo auténtico, verdadero. Y claro, el camino este de la emotividad, yo no digo que des herramientas, yo no estoy en contra de que se den herramientas para gestionar determinados problemas a los chavales, pero se tiene que tener cuidado de no entrar en derivas emotivistas, ¿no? Que es lo que yo me refiero, ¿no? Porque claro, al final tú al chaval lo que le tienes que dar son herramientas para que pueda hacer un análisis crítico de la realidad objetiva, no en base a lo que él siente, sino en base a lo que es, Y claro, estamos en claro, al final, todas las tendencias que vemos en la actualidad son un poco producto de esto, ¿no? Después, por ejemplo, nosotros vemos todo, o sea, después tenemos la OCDE, que es como la institución o el organismo que se encarga un poco de velar que todo este tipo de políticas se están implementando, todo este tipo de ideologías, ¿no? Se están implementando en los distintos países miembros, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que comenta Christian Morrison, bueno, me gusta mucho. Christian Morrison, que es un integrante de la OCDE en el 2001, por ejemplo, decía algo que está relacionado con lo que estabas comentando tú antes, ¿no? Que dice que no todo el mundo elegirá una carrera en el dinámico mercado laboral, por lo que los planes de estudio no pueden diseñarse como si todos debieran llegar lejos. Eso lo comenta él en un informe de la OCDE en el 2001. Claro, es lo que tú comentabas, que muchos universitarios al final se pegan una hostia con el mercado laboral, que es increíble, ¿no? O gente muy formada. Tienes que hacerles ya la idea de que incluso eso va a pasar, que no te pueden proyectar como de aquí al trabajo. Por eso, o sea, yo de verdad, es que me parece lo más lógico, ¿no? Si te formas, que sea para que esa formación en la que además se invierte dinero público sirva para que tú acabes en un puesto de trabajo y realizándote, no en el sentido personal de nada, pero en el sentido de, vale, pues al menos lo que he estudiado me sirve para esto. Ahora el mercado es una locura, mucha gente va a las FPs, donde muchas veces, aunque haya situaciones muy indeseables en las FPs también, la gente dice, joder, pues al menos este conocimiento técnico lo estoy aplicando, ¿sabes? Sí. Y yo, vamos, mira, yo lo digo, pero una de las reformas más importantes que hubo en la Unión Soviética con el tema de la educación fue justamente la conexión directa de la formación del estudiante y su inevitable conexión desde el principio con el mundo laboral y la garantía de un trabajo después, eso me parece esencial. Pero es que ahora, claro, ahora es un poco de usar y tirar, es como el trabajo en el mercado de trabajo, o sea, eres un tío más que si no eres de los mejores, pues ya. O no tienes buenos contactos, que pasa mucho eso también, por desgracia. Tienes suerte haciendo unas prácticas no sé dónde, no sé quién es amigo del tío que lleva una empresa. Sí, es un poco, a ver, yo creo que el tener una población formada, o sea, no se le deberían poner límites a la formación de la población, ¿no? Cuanto más formada esté, mejor, ¿no? O sea, el problema debe estar en que el país debe darle salida a eso, ¿no? O sea, primero debe haber una formación básica, ¿no? Obligatoria, que no busque que no busque que el ser humano sea un simple engranaje de un sistema productivo, pero una vez que ya se entra en una especialización, ¿no? Pues ahí sí tiene que, lo que tú comentabas, ¿no? Sí tiene que haber una interacción empresa o sí, o lo que sea, pero que... u otra forma que hoy en día, empresa, vaya. Sí, debería ser un cupo que ni se discutiese y que fuera a más
siempre que sea útil también, porque no se debate muchas veces eso. Yo entiendo que las necesidades del país también pueden marcarlo. Yo sí que estoy a favor de que el conocimiento, o sea, porque hay mucha gente que está en contra de esto de que desde pequeño te den muchas cosas distintas y después tú elijas, ¿no? Hay Ujú. gente que está en contra de que te den álgebra y cosas así. Y yo no estoy nada de acuerdo, o sea, porque primero, eso de las inquietudes es algo que se desarrolla con el tiempo también. Sí. Y que de repente a ti nunca te ha interesado la historia y con 27 años dices, joder, me flipa la historia ahora, porque por otras vías has llegado ahí y dices, ojalá hubiera estudiado más historia o te metes a estudiar la carrera de historia y ya tienes un Ujú. bagaje. Por ejemplo, matemáticas, hay una... Mira, no me cae nada bien Neil deGrasse Tyson, ¿vale? No me cae nada bien, no puedo con él, pero ha divulgado bastantes cosas guays. Y una de las cosas que decía es, joder, matemáticas te plantea un dilema muy real, que es, resuelve este puto problema con un lenguaje que ni conoces y que tienes que entender abstracción y tienes que llegar a unos niveles que obviamente otras materias no te la van a dar. Pero Sí, también es verdad que a veces como que se resume todo en, sí, sí, hay que estudiar una carrera, hay que estudiar una carrera. ¿Para qué después? O sea, claro, aquí entra un poco en choque también de que no hay salida laboral, ¿sabes? ya. Y que muchas veces la gente también tiene un poco la obsesión esa y hoy en día un título en España vale, pero no vale para tanto, como antes al menos. Sí, o sea, yo, por ejemplo, la percepción que tengo es que se debe desarrollar como unos conocimientos base que a ti te permitan tener como un criterio, ¿no? Y ya, una vez tú ya has desarrollado el criterio, ¿no? Y el pensamiento crítico, ahí evidentemente debes formarte más de cara a las funciones, a las necesidades productivas que pueda tener el país, ¿no? En el que resida. Creo que no debería ser malo per se bueno, lo que te comentaba antes, ¿no? Si a lo mejor tener una amplia población de universitarios, sino No, que no se lo tendría, es. sino que se tendría que intentar desde el país, pues mediante ya sea reindustrialización o más investigación y desarrollo, en cualquier ámbito, desarrollar el país en eso. Claro, si tú tienes un país que está prácticamente desindustrializado, en el que el campo está, pues evidentemente te van a sobrar. O sea, pero es que no te debería sobrar. Si te sobra es porque políticamente estás haciendo algo mal. Bueno, yo lo entiendo así. Sí, además, a ver, yo creo que hay muchos factores. Por ejemplo, en España ya tenemos casi una relación de dependencia con sectores productivos de fuera de España a los que les mandamos estudiantes, como Cuba mandando médicos, nosotros les mandamos estudiantes, la Sí, fuga de cerebro es brutal, gente brillantísima que ha estado en los descubrimientos científicos importantísimos, siempre ha tenido que pirarse fuera de España y eso es terrible. Creo que nunca se... Porque yo por un lado digo, joder, ojalá la gente tuviera mucho más recursos educativos y de conocimiento y también le obligaran a trabajar con medios un poco más rudimentarios y no tan digitales en muchos sentidos para curtirse un poco en lo que significa conocer algo y poder disfrutarlo y también ser útil. Y por otro lado digo, nunca en mi vida me han dicho, estudia para lo que creas que vas a aportar a este país o a la sociedad, ¿sabes? Siempre es un rollo sí, egocéntrico que ni siquiera es ya, real, porque tú cuando eliges una carrera, bueno, mucha gente lo tiene claro, pero mucha otra dice, yo qué sé, yo estudio esto, yo estudio lo otro. Nunca te plantean el dilema de puedes servir a algo más grande que tú. En el país ahora mismo, desde el Estado, mira, desde el Estado hacen campañas para que entren mujeres a carreras de matemáticas o de ingeniería porque quieren poder decir, porque ni siquiera les importa un bledo y porque no importa un bledo, como el 90%, no lo sé, pero vamos, más o menos, de estudiantes de ingeniería seguramente sean hombres, dicen, no, eso no puede ser. sí, ahora O sea, matrícula gratis a... y hacen campañas y salen ahí chicas diciendo, yo soy matemática y joder, hombre, pues yo obviamente si yo tengo una hija y mi hija le como las matemáticas, a lo mejor ve una pava en la tele y dice, yo quiero ser como esa, vale, yo lo entiendo eso, pero no lo hacen por eso, lo hacen porque quieren tener el 50 y 50 y decir, mirad, hemos roto otra barrera. O sea, hacen eso, pero no dicen, en España necesitamos gente formándose en esto, necesitamos Exacto, desarrollar sí, este sector productivo. O sea, este rollo global de trabajo digital, de me llevo el ordenador y trabajo en Austria, que no es real para el 99,9% de la población, es un bodrio, tío. O sea, sí. no existe una responsabilidad individual sobre lo social ahí, y también la hay.
Es Eso, que yo no sé, tío. hay un doctor en filosofía, Gregorio Yuri, por la Universidad de Barcelona, que habla un poco de lo que estás comentando y yo estoy de acuerdo, que al final la escuela está transformándose como en un espacio donde se satisfacen deseos individuales, pero la escuela también tendría que ser el lugar donde se trabajase en un proyecto común, en un proyecto histórico común, ¿no? Sí. Y que se transmitiese el valor de eso y que los chavales se sintiesen orgullosos de formar parte de un proyecto común, ¿no? No solo el, sí, bueno, es básicamente eso, ¿no? El tú decir, bueno, me integraré en algo que es de todos y seré útil para todos, ¿no? Para la sociedad en general, sino ahora Debe es ser a la individualismo. inversa de ¿qué te gusta a ti? ¿Qué Sí, te... Que eso, claro, o sea, la cuestión es, si fuera algo radical de, no, es que me encanta esto, me están obligando a estudiar eso, pero es que no pasa eso, o sea, pasa al contrario, la gente no sabe ni lo que estudiar. Si es que, bueno, ¿cómo es dar clases a chavales, Carlos? O sea, tiene que ser, habrá muchos chavales que no saben ni por qué están ahí o que están, no sé, o sea, yo no me imagino ya estas nuevas generaciones como son. bueno, las nuevas generaciones, por ejemplo, todas te preguntan, o sea, por ejemplo, en el sentido de, bueno, te explico esto, pero antes te quería también Perdón, comentar perdón, una perdón. cosa. Por Oh, ejemplo, el tema que tú me decías, el tema que estabas comentando no, es que me gusta esto, me gusta lo otro. Yo invito a cualquiera que tenga una carrera universitaria que me diga si le gustaba la carrera universitaria a partir del segundo año. A partir del segundo o tercer año estás hasta las lo narices de todo y dices. dices, ¿para qué me metí en esto? Es que es así. Y Hostia, respecto a los chavales, pues los chavales, evidentemente, es muy complicado dar clases porque hay muchos problemas de indisciplina, hay un nivel cultural muy bajo, hay un anti-intelectualismo implantado que es brutal. Por ejemplo, el que es terrible, por ejemplo, que los chavales se sientan orgullosos de ser los peores de la clase, por decirlo de alguna manera, y que el que es bueno se tenga que esconder y decir, no, no, yo no he estudiado, o no, yo lo aprobé porque tuve suerte, o ostras, qué sorpresa he sacado esta nota. Y tú dices, no, no está bien, o sea, no está bien. O sea, al final la comunidad educativa no solo es el instituto, la comunidad educativa también parte importante y mucho más importante que los centros educativos es la industria cultural. La industria cultural que le llega a los chavales a través de las pantallas. Por ejemplo, hay un libro, el de La dictadura del videoclip, de Johnny Yescas, que te explica un poco sí, cómo sí, funciona todo hemos hablado de ese libro aquí, incluso creo que hay una reseña de Roberto que podéis ir a ver. esto. Ese libro está muy bien y Sí, es increíble. O sea, da miedo, da miedo. claro, claro. Tú si a los chavales le estás metiendo eso constantemente por las pantallas, al final ellos aprenden pues claro, es que están recibiendo apología a la violencia, apología a la drogadicción, apología A la a dejadez, a la vagancia. sí, Es a la increíble. prostitución, a la ostentación capitalista, es ultra deprimente. Y además son cantantes que pueden tener un léxico compuesto por 15 palabras a lo mejor y te hacen todas las canciones con eso, ¿sabes? Entonces tú dices, no, no, no está bien, ¿sabes? No, no está bien. O sea, Hay un problema, yo, mira, y tenemos un vídeo de eso en el canal de Robert, que podéis ir a ver también, de qué dicen las letras de Bad Bunny, qué dicen las letras de tal. A mí me encanta la música underground basura, voy a decir. Y la música así punky, a mí cuando apareció el fenómeno del trap, yo me volvía loco. Pero ¿qué pasa? Yo tenía otra cosa, ¿sabes? Yo venía de escuchar mucha música política, ya estaba organizado políticamente, ya me había roto la cabeza con cosas que obviamente para mí eso era casi como algo anecdótico y gracioso, y aún lo veo así, ¿sabes? Que como algo que vaya a determinar lo que soy. exacto, Esto lo puedo decir yo porque lo pillé tarde, con una socialización muy concreta mía, pero exacto. si la mayoría de chavales, porque claro, yo eso te estoy hablando cuando tenía ya yo 17 y 16 años, ¿sabes? Que ya es... yo ya decía que quería abolir los medios de producción en esa época. Y, pero claro, si hay chavales que desde los... Bueno, es que en realidad esta música, porque claro, la gente se cree que es como, sí, eso no es exagerado, eso ha existido toda la vida. Esta música no es la música que reproduzca estos valores porque sí, porque han estado en su casa, es porque No, literalmente es lo que viven gente que está o en barrios de mierda, que ha entrado en las peores dinámicas posibles, porque el rollo este
gueto, no sé qué, es una puta basura cultural que representa Sí. una decadencia social, pero que encima la refuerza, es lo más superestructural que hay. Mm. Uno de los movimientos musicales más famosos que hubo en 2012-14 fue el drill, no el de ahora, sino el drill Sí. de Chicago, ¿vale? Que se le llamaba Chirac, porque había guerras entre bandas, que aún duran, por cierto, donde en un día se cargaban a 50 personas. Y Madre esto mía. volvían música de guerra, ¿sabes? Y de repente hay un montón de blancos en Estados Unidos y ahora en todo el mundo disfrutando de eso como si fuera Sálvame y viendo a su rapero favorito que mate a alguien, ¿sabes? Mm. Lo ven como algo también anecdótico, pero socializa, también es como un amigo mío lo llamaba hiperrealismo gángster, en plan, también es una exacerbación de los valores individualistas capitalistas, es como el ultra pobre que quiere ser ultra rico y lo hace a toda costa y Ujú. la bandera del rico más alto que el propio rico. Suena Sí, sí. todo el mundo quiere ser rico, todo el mundo quiere ser como él, encima se hace falta matar, traficar, engañar, me da igual, lo importante soy yo. Y cuando dicen lo de, no, mi familia por delante, no sé qué, esa idea que está también muy, iba a decir, muy ligada a esto de los gym bros y los crypto bros y todo este fenómeno liberal juvenil musculado de Instagram de ahora, Sí. de la gente que hace deporte de verdad lo ve, o sea, incluso que hace gimnasio de verdad lo ve y dice, tío, deja de vacilar tanto, ¿sabes? Que no estás tú para vacilar tanto. Gente se pone en ese rollo de, no, si es a mi familia, si es no sé qué. Mira, tío, cuando eres un egocéntrico que solo piensa en ti y en tu familia y no Ya. te preocupa una mierda lo que le pasa a tu vecino, ya no te hablo ni a ni a tu amigo, a tu vecino, no, eres un tío infantil y alejado de la realidad, porque ese vecino es el que al día siguiente sea el único que tendrás cuando te vayan a echar de tu casa, cuando tengas un problema en Sí. el curro, tu compañero de trabajo, por ejemplo. Tú no sabes lo importante que es tener una buena relación con esa persona, ¿sabes? Total. Una relación de compromiso, de tío, somos trabajadores, Mm. No, yo y mi familia. Tú y tu familia es joder a tu familia también, porque no vas a tener a nadie, vas a ser tú contra el mundo y vas a perder, Nacho, vas a perder. La verdad Sí, es que no me calienta mucho, Carlos, pero sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, lo hablaba con un compañero, bueno, no sé si decir el nombre, con Mark. Bueno, hombre, Marc estaba en el chat antes, que no sé si seguirá por aquí. pues lo hablaba con Mark y comentábamos eso, justamente lo que estás comentando tú, que cuando este tipo de industria cultural no te pilla en edades tempranas, que no llega a ser un marco de referencia, un marco de desarrollo para ti, Total. pues no pasa nada, ¿sabes? Porque tú ya estás socializado, tú ya tienes tu pensamiento crítico desarrollado y pues mira, la consumes, pero pues Sí, yo qué es sé. como ver a tu tío de verdad bailar en una boda. O sea, ¿sabes Exacto. lo que te quiero decir? Bueno, ahora me apetece esto y ya está. Va a bailar la bicicleta, va a bailar lo que le eches y además a lo mejor se hace hasta fan de Shakira, ¿sabes? Da igual. Exacto, pero el tema es cuando eso monopoliza todo y en edades tempranas que están formando ellos su criterio, ¿no? Y al final tienen a esta gente por referente, ahí está lo peligroso, ¿no? Claro, te llegan después chavales, pues eso, que con toda esta basura en la cabeza y te llegan chavales pues que se piensan que está bien insultar a un profesor, que está bien agredirle, que está bien... Y eso es como que te transforma en un héroe, ¿sabes? Y que está bien no estudiar y que está bien traficar y que está, claro, te encuentras unas problemáticas en los institutos que son bestiales, pero bestiales. Sí. A ver, Entonces, también es verdad, pues esto también, este rollo del antiprofesor, del malote, del tal, hombre, es un sí, clásico, pero ahora tiene hasta un marco musical, ¿sabes? Pero bueno, y no lo digo por quitarle importancia, al revés. Por ejemplo, y ya lo dijimos la última vez que hablamos esto, Robert y yo, sobre las canciones, el rock y la época del rock era un poco, cuando llegó el rock aquí o el punk y tal, hay mucha parte de esa música que era como, se utilizaba como una expresión de esto también, de la rebeldía, del no sé qué, y es una rebeldía realmente inútil, que no vale para nada, ¿sabes? De uno contra el mundo y todo esto también existía eso, solo que ahora es súper exacerbado. Eso es una locura ahora. Ahora ya es una puta locura. ya. Desde mayo Sí. del 68 y los hippies. Tengo que preguntarte, Carlos, ¿cómo es el tema feminismo queer políticamente correcto en un instituto, tío? Ahí entras en terreno
A ver, es muy, o sea, está el profesorado, o sea, yo la verdad, mira, primero voy a decir una cosa para suavizar, pero, pero Tengo miedo. el profesorado, la verdad que el profesorado que me he encontrado en los distintos centros en los que he ido es muy competente. Son gente muy comprometida y hay vividores como en todos los sectores, ¿no? Pero en su inmensa mayoría son muy trabajadores, son muy currantes y tienen están bastante comprometidos con el sistema educativo. Bueno, con el sistema educativo bien. Sí, sí, joder, con lo Con- que al menos, joder, sí, yo lo entiendo. Y también tengo que decirlo, es que lo que es la profesión de profesor está súper infravalorada. sí, Se total. trata fatal como colectivo profesional. O sea, hay un desmerecimiento social o sea, y también estatal salarial a lo que es ser profesor, que no tiene sentido. Normal que muchos se desmoralicen, pero yo, joder, los profesores, a mí de las cosas que me han marcado en mi vida han sido profesores muy competentes, ¿sabes? Yo solo quiero decir, y sé que existen ahora, vamos, por millares. Sí, Profesores. nosotros, por ejemplo, tenemos una experiencia común que es que normalmente muchas veces cuando hablamos con padres de alumnos nos llegan y nos dicen cómo tenemos que hacer las clases. Y tú dices, joder, tío. Eso, tío, eso tiene que ser Y increíble. claro, tú con tu a lo mejor 5, 6, 7 años de estudio más prácticas y tal, cuando te dicen eso te dices tú, hostia, tío. O sea, te sientas Claro. súper mal porque ves la visión que se tiene desde fuera de la figura del profesor, ¿no? Y es súper triste y algo que se fomenta también, ¿eh? Eso sí que es nuevo, ¿eh? Eso sí que es un fenómeno que se ha hecho durante los últimos, ¿cuántos? 15, 20 años, que se ha Sí, invertido esa relación sí, profesor-alumno y el padre legitimando al profesor, ¿no? Porque sí, también veníamos de donde veníamos, pero ahora no, ahora a la carta al profesor, tiene que estar, parece un colegio privado. sí. Sí, porque yo me acuerdo cuando yo estudiaba, en términos generales, los padres y los profesores iban a una. Ahora no, ahora el padre siempre se enfrenta al profesor. Yo tengo una anécdota que, por ejemplo, claro, tenía un alumno muy disruptivo en clase, disruptivo por decirlo suavemente, Sí, disruptivo, diremos. pero, pero claro, yo pues prácticamente todos los días le enviaba a la madre. Nosotros normalmente le ponemos, es como un partido de fútbol, ¿no? Le ponemos la amarilla y la roja al chaval. Si es una conducta que no es muy grave, amarilla. Si es una conducta grave, roja. Claro, el chaval este se llevaba prácticamente todos los días, se llevaba amarillas y rojas, ¿no? Un Claro, crack. la madre, sí, un crack total. Entonces la madre, la madre en vez de llegar y decir, pues, hijo mío, ¿qué pasa aquí? No, él dice, señor Carlos, está usted entrando, haciendo que mi hijo entre en una dinámica negativa. Dice, claro, porque si nunca le refuerza lo que hace bien y solo lo castiga por lo que hace mal, al final, digo, vamos a ver, digo, es que si no hace nada bien, Oye, si no hace chaval, nada, estás y yo, respirando. Muy exacto, bien, ¿eh? y yo la única herramienta que tengo, porque es la única herramienta que tengo, es la herramienta esta ridícula de te pongo tarjeta amarilla, te pongo tarjeta roja, para que no me boicotees la clase y que los demás, y se respete el derecho a la educación de los demás, pues ¿qué hago? ¿Sabes qué hago? No puedo hacer otra cosa que ponerte... Pero bueno, era una dinámica negativa y tenía que transformar eso en una dinámica positiva. No sé, no sé, yo es que no sé qué esperaba que valorase positivamente, pero bueno. Eso por un lado, pero Gracias. bueno, Gracias por no joderme la clase. volviendo a lo que me estabas comentando antes, por ejemplo, ya una vez dicho esto, que la verdad que la mayoría de los compañeros míos son bastante currantes, comprometidos y tal, las determinadas ideologías penetran con una fuerza bestial. Claro está. Y se reciben con un criticismo por parte del profesorado que no debería ser así, porque al final son profesores, ¿sabes? Y se les supone un nivel de conciencia, ¿no? Es que, Y pero claro, yo, por yo, ejemplo, sí que soy de la generación que se ha comido ya una ideologización progre muy fuerte. Y ahora tiene que ser igual. Pero sí, los profesores que al menos te provocan la duda, te dicen, mira, se dice esto, pero también existe esto. Eso te marca también, te obliga a posicionarte con criterio, joder. Pero claro, un profesor dice, pues sí, esto es así, hay que ser igual, no sé qué, y ya. te empieza a meter ahí cosas que ni él mismo se da cuenta de lo que te está diciendo de repente.
Sí, es que pasa mucho eso. Y que es lo malo, que el debate tampoco lo puedes llevar a cabo porque, o sea, el tú plantear ese tipo de debate ya te transforma en un trastornado mental. Pues, me explico. Si tú planteas el debate sobre determinadas cuestiones que se defienden desde la ideología queer, ya eres un transfobo como mínimo. Entonces ya tienes una fobia a los transexuales cuando no. O sea, yo no tengo ninguna fobia, no le tengo ningún miedo irracional a las personas trans. Yo lo que pasa es que no comparto La cierto... palabra fobia, yo de verdad, no, Sí, no puedo, entonces tío. te patologizan. A ver, es bastante fascista. Es bastante fascista porque pese a todo esto que predican amor y libertad y no sé qué, y es como muy purpurina todo, muy bonito, en realidad te están patologizando por tener una opinión diferente. Y Totalmente. es serio, ¿eh? Y Sí, claro, sí. yo por ejemplo, a ver, los centros, pues muchas veces entras en los centros y te ves las banderitas LGTB, la bandera por todo el centro. Y después, por ejemplo, cuando se celebró el Día de la Mujer, también todo fotos de referentes feministas. Y ya sabes que referentes feministas, ¿no? Empoderados, empoderadas, ¿no? Claro que sí, hombre. La Becky G, la Cardi Becky B, G. Está, la, la Shakira, no sé. Tú dices, está hostia, Clara Campoamor, Simón de Beauvoir, ¿no? Y Becky G ahora. exacto. Una Entonces evolución lógica, además. tú Madre dices, mía. hostia, vale, hay mujeres que tú dices, vale, pero esto como referente, pues yo como que no lo veo, pero, o sea, Ay, pero bueno, y yo- eso sí que te lo ves mucho. Después también te ves muchas asociaciones que llegan a los centros y a dar charlas sobre educación sexoafectiva o... eso tú lo has vivido. Sí, yo he vivido. Y se ponen rollo tan relativista progre como ahora. Sí, sí. De, Es constructivismo postmodernista a muerte. es que yo O estoy en sea, clase, no sé, tío, no sí, sé. eso se da en clase. O sea, llegan y te dicen, por ejemplo, que el sexo es una construcción social y tú dices, no, a ver, yo te acepto que el sexo, yo te acepto que los géneros sean una construcción social. Eso te lo acepto, hasta ahí bien. Pero que están también muy equivocados porque dicen, no, el género es una construcción social. Vale, pero no es una invención que ha nacido de la Claro, noche a la mañana. O sea, tiene un proceso evolutivo, histórico, claro, claro. se ha desarrollado, o sea, se ha desarrollado en conexión íntima a la biología humana y al contexto social. O sea, no es algo que ha nacido porque sí y que se pueda borrar porque sí. O sea, cumple una función social. Y cuidado, porque si introducimos otro Ay, tipo de... Foucault, cuánto daño ha hecho Foucault. Ostras, sí, por Dios, sí. Y Y después, claro, esto que dices tú, o sea, la base de la teoría queer es la aberración feminista teórica sobre la separación del género y el sexo, y lo digo así, y sí, es sí, culpa sí, del feminismo, y lo voy a decir toda mi vida, lo voy a decir total. toda mi vida, porque es que es una separación, es básicamente es eso, lo mismo que te sirve para decir que el género es absolutamente social y por lo tanto no hay un rol, o sea, claro, es que primero separan lo social de lo biológico, lo cual es un error, porque el Sí, ser humano es un ser social, su exacto, naturaleza hay es conexión. cambiante, ¿vale? O sea, eso es lo primero. Y lo segundo, si tú partes de esa separación totalmente metafísica, acabas diciendo que el sexo tampoco existe. Y Exacto, rompes el marco teórico más importante de la biología, que es la evolución humana, que sí. tú al sexo no como algo cultural, de yo entiendo que tú al tener un pene ahí, entonces te concibo como macho. No, Sí, es que la evolución nos obliga a estudiar así a cualquier mamífero, joder. Pero bueno, que sí. claro, por También ejemplo, instituciones sociales o protosociales en animales, obviamente mucho menos desarrollados que nosotros y sin conciencia tal y como la entendemos nosotros, aunque se puede hablar de conciencia embrionaria, que tienen estructuras sociales también en base al sexo y que varían también, ¿eh? Pero bueno, yo, por ejemplo, en este sentido, yo no sé si me juego el puesto de trabajo a veces, pero a ver, en este sentido, yo, por ejemplo, yo intento irme. Cuando hay estas charlas, por ejemplo, en un aula en la que yo tengo que estar presente, si puedo irme, me voy. O, intento como aislarme en una burbuja, ¿sabes? Y no sé, hacer como una especie de, no sé, un viaje astral para no estar ahí en ese momento, ¿sabes? Pero claro, Dios, tiene que yo, ser por ejemplo, terrible eso, tío. yo cuando, por ejemplo, veo que llegan al punto en el que dicen, no, porque el sexo es una construcción social.
es un constructo social porque el sexo no se identifica en el recién nacido, el sexo se asigna. Es que el médico ve y lo asigna de manera social, no, perdona. No, o sea, yo tengo hijos y a ver, evidentemente tú ves los órganos reproductores externos, es que se ven, porque se ven, y tú sabes que ahí hay una correlación. Si tiene pene, hay una correlación del 99,999% en que produzca espermatozoides. Por tanto, va a ser un macho. ¿Cómo? Carlos, eres muy transfobo, tío. No te voy a volver a invitar nunca a este podcast. Bueno, no sé. Lo peor de la gente que defiende estas aberraciones es que dicen, no, porque hay gente que nace con el genoma de mujer, pero se desarrolla como hombre automáticamente, que eso pasa, o que tienen el cromosoma XXY. Y es como, sí, ¿y sabes cómo lo sabes eso? Gracias a los científicos que, según tú, asignan sexos. Eso es lo primero. Sí. Es posible conocer la objetividad genética, reproductiva, hormonal del desarrollo de un cuerpo. Y por eso se clasifican también, porque está dentro de ese binomio, quieras o no quieras. Y no pasa nada, el binarismo no es malo. No te obliga a amputarte nada. Los que hablan de eso son otras personas, no los que defienden la biología, ¿sabes? Pero bueno, no te voy a marronar más, Carlos. Espero que no pierdas tu trabajo, de verdad. No. A ver, yo me acuerdo una vez que le pregunté, claro, ya de esto que te estás mordiendo la lengua y al final dices, mierda, ¿sabes? Y lo sueltas y ya dices, mierda, ha fallado el sistema de retención, ¿no? Pero bueno, a la mujer le implosionó la cabeza allí, ¿no? Porque claro, ella está defendiendo que el sexo es un constructo social y que el género es un constructo social. Y yo digo, vale, vale, supongamos que estoy de acuerdo contigo en que el sexo es un constructo social y que el género es un constructo social. Entonces, ¿cómo puede ser que tú identificarte con una cosa u otra sea una llamada de la naturaleza? Si estamos hablando que tanto... El verdadero yo. El verdadero yo. ¿Cómo puede existir un verdadero yo si estamos hablando que son constructos sociales? Y si son constructos sociales necesitas de socialización de esos conceptos. Y si hay socialización de conceptos, ya pasamos al terreno de que quizás es algo ideológico. No sé. ¿Cómo? No sé. Pero, bueno, yo sí te puedo decir, no daré nombre, yo sí te puedo decir que, por ejemplo, no te daré nombre, pero bueno, una orientadora de uno de los centros en los que he estado me comentaba que realmente en estos casos había muchas veces más presión por parte de los padres que eran de una ideología determinada que los propios hijos. Ahora no paran de salir, Carlos, no sé si lo has visto, un montón de estudios que son, vas a ver, que dicen que está subiendo mucho justamente una visión contraria a esto en los institutos. En plan, chavales que gritan viva España, arriba España, en plan para hacerse los guays y decir no soy un progre de mierda, o que dicen que son antifeministas o que simplemente siguen a gente y que porque les influencia. Sí. El otro día pusieron prácticamente le echaron la culpa de las municipales a Jordi Wild del Chocas, de Gref y Roma Gallardo. Es como ya les gustaría tener tanta influencia para determinar cuántos concejales del PP salen en España, pero no son ellos los que lo consiguen. Yeah. Pero hay se supone que está viendo como una ola de reacción a esto de gente que ahora es antifeminista, no sé qué. Yo no sé si eso lo ves, o de gente que se queje en estas charlas. A ver, yo lo que veo, y eso me da esperanza, y me da esperanza porque veo que los chavales, pese a la cantidad masiva de mierda que le echamos encima, tienen un potencial brutal. O sea, aún así, tienen un potencial brutal, ¿sabes? Y claro, cuando tú ves que casos de discriminación, yo personalmente no he visto mucho. No he visto muchos casos de discriminación en las aulas. Discriminación que yo, eso evidentemente no lo comparto y siempre lo cortaría, ¿no? Una cosa es que no estemos de acuerdo con una ideología y otra cosa es que permitas que haya conductas que puedan vulnerar los derechos de otras personas, ¿no? Eso evidentemente se corta. Claro. Y yo en el centro en los que he estado se ha cortado, ¿no? Y los chavales, yo no he visto, al menos en los centros en los que yo he estado, que haya una discriminación hacia personas que puedan ser trans o personas que puedan... distinto. Exacto. O de géneros diferentes a los tradicionales, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, en ese sentido, guay.
Pero después, sin embargo, la ideología no penetra, o sea, la ideología que están intentando implementar no penetra en ellos, ¿sabes? La rechazan de bloque y la mayoría de personas lo hace, la Ostras. mayoría de alumnos lo hace, entonces a mí esto me parece bien. Es que también ha habido como unos años de borrachera ideológica con esto, Mm. de mucha gente que sí se lo ha creído, además en edades muy tempranas. Además, yo es que estoy convencido de que es mi generación, es la que está en medio de los chavales de ahora y los de antes, porque yo me acuerdo cuando hubo todos los debates también con el tema de educación a la ciudadanía, todo esto, Ujú. eh, que obviamente ahí había cosas que pues había que hablar y está bien que se hablen, pero este tipo de charlas y tal sí que se recibían con la gente. Era como lo guay, ¿sabes? En plan, el rollo feminista pasó de repente a ser como lo guay en muchos sectores. Sí, Oye, joder, antes dice Aurora, antifeminista ha sido todo el mundo siempre. Pues yo creo que no, yo creo que ahora España, justamente por lo que han hecho desde el gobierno, mucha peña se identifica con ser feminista, ¿eh? sí. Muchísima peña. Yo creo que el antifeminismo es un fenómeno relativamente reciente en las aulas, ¿eh? Yo, por ejemplo, yo en mi generación prácticamente todos éramos feministas, yo Ah, incluido. bueno, pues yo seguí vuestro legado entonces. Eh, Sí, Pero, a ver, yo entiendo obviamente que antes había antifeminismo también, pero esta borrachera que le llamo yo la borrachera feminista que ha habido en España es muy visible. Ha habido sí, como una ruptura muy grande en lo que se entendía antes por igualdad, mujer, hombre y tal, a lo que entienden ahora un montón de gente. O sea, yo creo que eso sí. Vamos, es que ellos mismos lo dicen, hemos hecho la revolución en las mentes, no en ningún otro lado. yo a Eh, mí, por ejemplo, la crítica que le hago al feminismo es el feminismo más hegemónico, es que hmm, con el término este que usa mucho de empoderamiento, ¿no? Ostras, es chungo cuando tú lo que promueves es el empoderamiento en una sociedad capitalista. Porque al final el empoderamiento en una sociedad capitalista, ¿qué te lleva? no, no, sobre todo el individual, porque si me dices empoderamiento colectivo de los trabajadores y tú Exacto. como trabajadora hazte valer, pues bueno, ¿No? todos. Y cuando se ponen de ejemplo de personas empoderadas, por ejemplo, los referentes, esto, que si Becky G, que si Cardi B, que si todas estas personas, tú dices, hostia, Eso es increíble. Pero es que esto, incluso hasta ellas, o sea, la Cardi B me acuerdo que la primera pasta que sacó así gorda se operó el cuerpo entero. sí, Ella además venía bueno, corregidme si me equivoco, sí, trabajaba en un striptease, creo que estoy bastante seguro de esto. sí, Y creo que después de sí. ahí se operó en plan, si quiero ser la artista del año, tengo que salir con todas las tetas, con todo el culo y no sé qué. Ya, El rollo este de ahora, la femme fatal de ahora es más turbia que, es muy turbia, tío. Y ya, ahora la tía ha dicho que se arrepiente que flipas de haberlo hecho. sí, Pasa mucha pena. Que sí, que yo entiendo, Aurora, que el feminismo no es lo de ahora si lo entiendes como todo lo que ha sido el feminismo históricamente. El feminismo históricamente salió con el liberalismo humanista de los derechos humanos. O sea, obviamente no tiene nada que ver pedir el voto para las mujeres con que con que te pongan de ejemplo a Becky G como una tía empoderada y que tienes que ser eso en la vida. No tiene que ver en el bloque ideológico según cómo lo entiendas. Pues estamos hablando del fenómeno del feminismo en España. sí, Zapatero, el lobby feminista, de verdad, no es tan difícil de entender. O sea, sí, el feminismo hegemónico aquí, ¿vale? Ya está, el feminismo es un movimiento liberal, esencialmente burgués, que antagoniza a la sociedad en base a hombre y a mujer, la antagoniza. Error, totalmente. reacción, horrible. Es terrible en ese sentido, se ha ido de madre, a cada ola es peor. Eso es mi opinión, ¿vale? Sí, Y yo la comparto. estupendo. En la Primera Guerra Mundial el feminismo servía para llamar a las mujeres a que dijeran, o sea, para que las mujeres empujaran a sus hombres a luchar por los bandos de las naciones imperialistas para conquistar colonias y para desmovilizarlas del movimiento obrero. Y ha sido en la lucha entre capitalismo y una sociedad distinta, digamos, ha sido muy reaccionario también. O sea, no pasa Sí. nada por entenderlo, Aurora, eso. No te pongas selectiva, es horrible todo, ¿vale? No te pases Sí. conmigo, Aurora. No, y a ver, cuando tiene referentes del feminismo a nivel nacional, como Irene Montero y Ángeles Rodríguez Pam, es que, hostia, si compartes feminismo con esas personas, No, no, claro, o sea, obviamente, y por eso sí, me parece legítimo hacer la diferenciación de feminismo hegemónico, claro que sí, ¿sabes? O sistémico, lo que tú quieras. a ver, con otros tipos de feminismo
puedes también tener discusiones, ¿no? Y a lo mejor no estar de acuerdo en determinados puntos de vista. Pero el que sí que yo considero que llega a ser incluso dañino es evidentemente el hegemónico, ¿no? Sí, también te digo, el feminismo hegemónico está donde está gracias a lo que hicieron los colectivos feministas radicales. Y ya con esto, Aurora, sí que no me mates, pero es verdad, lo que hicieron en las universidades, los colectivos no mixtos, toda esta basura, lo hicieron ellas. Y después hay otros colectivos, otros lobbies, los voy a llamar porque es que son peña que me da mucha pasta, que fueron más los que movilizaron el rollo este de contra la reforma del aborto de Gallardón y todo el rollo, que obviamente son peña a otro nivel institucional, pero entre lo que es la juventud y la imagen rebelde del feminismo no la vendieron ellos, ¿eh? Sí, el pero feminismo radical y las redes sociales, porque el feminismo no existe como militancia, o sea, es la militancia de andar por casa. sí, y también, bueno, y también se tiene que tener cuidado con el feminismo porque se apropia muchas figuras por el mero hecho de ser mujeres. Y no eran feministas muchas de ellas, ¿eh? Pues a Luxemburgo, Kollontai. Exacto. Por ejemplo, Mira, Angela Davis os la podéis quedar. La odian hasta los negros americanos comunistas, para vosotros, de verdad. Sí, con Kollontai, por ejemplo, yo he tenido una discusión con una compañera de trabajo porque ella me la defendía como feminista y yo le decía que no era feminista. Y ya, claro, dice, ya viene el común macho a decirme aquí, digo... No, te lo dice Kollontai, mira. Sí. Digo, claro, yo le enseñé un escrito de Kollontai, no me acuerdo cuál era... Pues ahora no lo tengo, pero era como va a ser uno de sus primeros escritos en los que te dice que al final, que te decía que el feminismo al final lo que quería era como conseguir una mejora de la mujer, pero sin cuestionar las bases en las que se constituye. La aparición del patriarcado, sí, la propiedad privada. Exacto. Entonces, realmente no era una figura feminista Kollontai. Bueno, o al menos lo que yo he leído de ella no. Bueno, de hecho es que le he leído críticas al feminismo, ¿no? O sea, que no creo. Sí, es que uno de los textos más famosos que tiene ese, el que critica la prostitución también. Exacto. Y yo con Kollontai tengo muchas diferencias porque después formaría parte de la oposición obrera, que fue una oposición mítica dentro del partido y le costó la depuración. O sea, la depuración no, la mandaron a la diplomacia. Algunos compañeros suyos sí que no acabaron tan bien. Pero, joder, en ese tema es que es imposible hacerla pasar por feminista. Me parece una locura. Sí, no. Y después, claro, lo desagradable que es que, no sé, o sea, y no es algo que sea un caso aislado, ¿no? El igual que desde las posiciones queer te deslegitiman a argumentar porque, o sea, aduciéndote que tienes una fobia, desde el feminismo te deslegitiman tu opinión porque eres hombre, porque tienes un pene. Y tú dices, tío, o sea, no sé, o sea, porque supongo que al final el cerebro del hombre y de la mujer no hay ningún estudio que demuestre que el cerebro del hombre... Ya, sí, lo de los cerebros rosas y azules, famosos, eso no existe. No existe. Entonces, ¿por qué mi opinión no es válida y la tuya sí? Vale que tú seas mujer y a lo mejor has sufrido en tus carnes cosas que yo no he sufrido, pero aún así yo puedo tener una opinión y un punto de vista que no tiene por qué estar equivocado. Eso es o sea, tiene un problema esa definición, o sea, esa visión que es súper postmoderna, el rollo este de como tú no estás en mi lugar no puedo opinar, no puedes opinar. Pues ya te digo, la lucha de clases no se basa en decir a un burgués, hey tío, no opines de mi movida, es decirte, como me robas el trabajo y se demuestra en la realidad económica que vivo delante de mí, voy a expropiarte de lo que es mío, ¿vale? O sea, es un resumen muy rápido del fenómeno de la lucha de clases. Pero el rollo este de cómo eres hombre no puedes opinar tiene un problema y es que si tú subjetivizas la realidad de esa manera, resulta que tú tampoco nunca podrás demostrar que en realidad el oprimido no soy yo. Ya. Porque tú no eres hombre, tú no lo sabes, tú no sabes lo mal que lo paso. Y aparte, bueno, es que es verdad que el rollo este victimista del feminismo, de intentar polemizar todo en torno a la relación hombre y mujer, lleva a contradicciones muy grandes también. ¿sabes? Sí, es muy absurdo. Pero bueno, hoy no es el tema. Te he jodido, Carlos, con estos temas. No. Estoy encantado de hablar contigo. A mí me da igual, yo a lo que caigas. pero que sí, respecto a eso que estabas comentando, hay un escritor de ciencia ficción que se llama Philip K. Dick, que justamente bueno, no sé si tengo tiempo para leerte la cita esta, porque me pareció buenísima. Venga, vale, lémela, tienes 3 minutos, va. 3 minutos, respecto a todo esto que estamos hablando ahora, ¿no? No sé, me pareció muy buena.
A Por ver si... favor. Martín, tienes que conocer a más mujeres. Esa es mi recomendación para el comentario que nos has dejado. Mira, Madre mía. pues Philip K. Dick, que es un escritor de ciencia ficción, dice, el bombardeo de pseudo-realidades acaba produciendo humanos no auténticos, tan falsos como los datos que los rodean por todas partes. Las realidades falsas crearán humanos falsos y los humanos falsos producirán a su vez realidades y se las venderán a otros humanos, transformándolas así en falsificaciones. Es simplemente una versión ampliada de Disneylandia. Parece brutal. O sea, Pero esta cosa está guapísima, tío. me pareció una cita, o sea, me pareció una cita brutal de, o sea, esto que dijo en una entrevista a Philip K. Dick. O sea, y refleja súper bien, bueno, no sé si has visto las últimas imágenes de Disneylandia en las tiendas y tal, bueno, que, Buah, me ha pero que gustado. sí, que bueno, o el canal Disney, si te metes en, si te metes en el canal Disney también puedes flipar en colores con las cosas, a lo mejor, con muchas de las cosas que se promueven, ¿no? Y Y las es, redes sociales ahora mismo es que es esto, es comprar paquetes de cosas que no... Es que yo recomiendo mucho leer a Miquel Kluskar, a Michel Kluskar por esto, porque hace una teorización muy buena sobre lo que hoy en día es el deseo y lo que es ¿cómo es? El capitalismo de la seducción, que ya, el deseo no está ahí, sino que lo producen para que pueda realizar las mercancías y está hecho desde una visión marxista muy interesante. Y nada, Carlos, claro. voy a dejar aquí el podcast porque después, o sea, en 10 minutos tengo otro de seguido. ¿Quieres decir algo para cerrar para la gente? Yo creo que vengas otro día, tío, tienes que venir más. A ver, yo quería dejar como a modo de síntesis que este revuelo que hay en la... Y acabo con esto. No, no, tranquilo, tranquilo. Este revuelo que hay entre el profesorado de no entender por qué están este tipo de leyes cuando todos los estudios indican que realmente esto no está funcionando y no es lo mejor para la educación de nuestros alumnos, de nuestras nuevas generaciones. Pues quería hacer referencia a un libro de un sociólogo español que se llama Andrés Oliver, que se llama Las redes de poder en España. Andrés Oliver sostiene una teoría que dice que no existen las puertas giratorias. Tú cuando lees eso te quedas un poco como, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Claro, no existen las puertas giratorias porque para él, para que pueda existir las puertas giratorias, deben haber dos espacios diferenciados y poder pasar de uno al otro. Pero para él, gran empresa, banca y gobierno son la misma cosa. Entonces no pueden existir puertas giratorias. Y al mando de esta misma cosa están pues personas como el Luis de Guindos o Pedro Solves o el Juan Vilayonga, este que comentábamos antes, ¿no? Al final las élites, ¿no? Entonces, no es que las leyes educativas se estén haciendo mal porque tenemos No, no, incompetentes. siguen una agenda, básicamente. Exacto, no es porque estén saliendo mal porque hay unos políticos incompetentes, no, no están saliendo mal, están saliendo bien. De hecho, y te doy este último dato, Sí, hay sí. un informe PISA de 2019 que dice que en el conjunto de la OCDE solo el 8,7% de los jóvenes de 15 años es capaz de distinguir entre un dato y una opinión. El 8,7% de los jóvenes de 15 años solo son capaces de distinguir entre un dato y una opinión. Esto es, han desarrollado un sistema educativo que es una tierra súper fértil para que crezca el constructivismo posmodernista, ¿no? Que es lo que la ideología imperante hoy Mira, en día, ¿no? por aquí Loco Pa dice que no se cree tu dato, que cree que es una opinión. No, es un informe de PISA del 2019, lo podéis buscar. Y dice, en el conjunto de la OCDE solo el 8,7% de los jóvenes de 15 años es capaz de distinguir entre un dato y una opinión. Lo podéis buscar por internet. Con PISA, esta frase, este PISA, dato escalofriante que no opinión, nos deja exacto. Carlos. Ahora no podré dormir esta noche, muchas gracias. Dato que no opinión, ¿eh? O sea, esto es lo que estamos creando. Gente, Oh, gente que para la cual una opinión es lo mismo que una realidad o que un hecho. Y eso va mal por ahí la situación. necesitamos más profesores como este invitado, Chapo. Gracias. Noelia, por cierto, que está haciendo, bueno, está para profesora ya. Noelia creo que está con la práctica, ¿no? O currando, no lo sé. Ahora me corregirá Vidal, que está por aquí. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, Gracias de a verdad. ti, Pau. Tienes que hacer más podcast tú y yo. Mola mucho hablar contigo, tío. Si me llamas, vuelvo. Gracias, tío, de verdad. Ha Gracias a salido ti. algo. Bueno, se nota que hablas en clase, ¿sabes? Sí, sí, lo que me Se dejan te hablo, sí. nota pulido. Pero, joder, esa experiencia aquí da gusto escucharla, tío. Sí. Mira, mira. Y nada, chicos, despedidos de Carlos, por favor, y nos veremos pronto, Carlos.
Vale, muchas gracias. Hasta luego, tío. Hasta luego.